¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque hoy no estamos en ningún lugar, estamos en la casa. Hace mucho que no hacíamos esto de estar en la casa y grabar un video, un intro. Yo creo que... ¡Hola! Desde que estábamos en pandemia, creo que no grabamos aquí. Sí, hace algo así. Y pues efectivamente el día de hoy les vamos a mostrar cómo ir de vacaciones a Cancún y que no se los chamaqueen, ahora sí, que no se los chamaqueen en el intento y todo lo que deben de evitar ahí cuando vayan a Cancún, cómo nos vemos nosotros de vacaciones, súper baratísimo. Se quiten eso de la cabeza que Cancún es súper carísimo. Por si algunos de ustedes no lo han visto, tenemos ya un video anterior, no sé si es unos 2-3 videos antes de este, en el que les mostramos cómo fue que viajamos con la familia, que para algunos de ellos era primera vez en avión, primera vez en Cancún, primera vez en la playa, primera vez de todo. Y pues en este video les vamos a platicar qué fue lo que hicimos para poder viajar así en familia y pues no gastar tantísimo dinero y evitar las estafas. Saludos, compa, saludos, Claudia, Lupita, que se la pasó llorando todo el viaje. Ay, sí. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y el muchachito que vino ahorita se llama Matías, más que ahorita está en la tienda. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo No se los chamaquen el intento. así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, sí, pues primer punto, yo creo que este es el más importante, los vuelos. Los vuelos para nosotros son lo más importante cuando uno quiere planear un viaje a Cancún. En esta ocasión, como ya saben, nosotros somos clientes frecuentes de Volaris. Vamos a hacer una simulación, por ejemplo, vamos a buscar un vuelo de Ciudad de México a Cancún. Es un destino muy conocido. Por ejemplo, aquí podemos ver una previsualización de cuánto cuestan los vuelos y más o menos cuánto les va a salir. Por ejemplo, aquí de junio cuesta esto, en agosto. Entonces se pueden ir incluso hasta el siguiente año y pues les va a salir en esto. Pero la verdad nosotros vamos a buscar el precio más barato que encontramos, que fue en junio. Exactamente vamos a hacer la prueba con las noches que nosotros nos quedamos y aquí ustedes siempre pónganle el descuento ese que les sale. Hay una diferencia, por ejemplo, hay un vuelo muy temprano, hay vuelos muy temprano pero son un poquito más caros. Pero en esta ocasión vamos a hacer nosotros el ejercicio con el vuelo más barato, que es el de 230 pesos. Vamos a aplicar una tarifa cero, que es solamente un objeto personal, una mochilita. De todos modos, si ustedes quieren llevar un equipaje de mano, pues la diferencia tampoco es mucha. Ya ustedes lo evalúan si quieren la básica o si quieren la plus para llevarse maletas, irse un mes y todo ese show. Ya saben que luego hay muchachos que llevan ropa para un mes y solamente van 5 días. Eso, el vuelo de regreso pues sí está como más cómodo. Vamos a tomar este de las 10 de la noche para aprovechar totalmente todo el día. Como ven, aquí ya no nos permite elegir otra tarifa, sino más bien ya la que elegimos, que es la tarifa cero. Le damos seleccionar y automáticamente nos manda la alerta de que vamos sin equipaje de mano. Si ustedes quieren agregarlo en este punto, les va a costar 200 pesos por ida y 200 pesos de regreso, que son 400 pesos en total. O incluso también, pues si quieren un equipaje documentado, les va a salir en 650 pesos por tramo. Y pues aquí vamos a hacer la magia. Vamos a pagar la tarifa del uso del aeropuerto, que es la tarifa de la Ciudad de México y la Ciudad de Cancún. Y pues un vuelo de México a Cancún en estas fechas nos sale solamente en 1,547 pesos. Y pues obviamente estos los compramos con mucho tiempo de anticipación para que pues nos salieran mucho más baratos. Si ustedes tienen ya una fecha en específico, rastréenla en modo incógnito, ya saben, con los 3 puntitos, rastréenla y en la primera oportunidad aprovechen. De verdad, yo he comprado vuelos desde 430 pesos ya con la TUA incluida. Imagínense nada más, el chiste es estarle buscando a cada rato y todo ese show. Esto es efectivamente lo que nos gastamos en un vuelo para una persona en viaje redondo. No sé, ustedes déjenos saber aquí abajito en los comentarios si ese precio es muy barato o no es muy barato, pero pues son un poquito de menos de 1,600 pesos. Entonces para nosotros ya con la TUA incluida, eso es algo increíblemente barato por una persona. Una de las cosas también que tienen que tener muy presentes es que muchas personas cuando van a viajar a Cancún, o bueno, esta pregunta nos la han hecho en varias ocasiones, que piensan que en Cancún todo hay que pagarlo en dólares y no es así. En donde ustedes vayan les van a aceptar dólares, pero la verdad lo mejor siempre es cambiarlo a pesos, porque luego en los establecimientos, en los hoteles, en restaurantes o en todo ese tipo de lugares, luego les agarran bien barato el dólar, luego se lo andan queriendo agarrar hasta en 10 pesos, entonces no se crean, 10 pesos no, pero de verdad que se los quieren tomar muy barato. Y yo lo que les puedo recomendar es de que no cambien luego ahí en el aeropuerto, sino espérense un poquito más hacia adelante, a lo mejor en casas de cambio locales, a lo mejor también otro tip que ya hemos visto muchas veces es que van ustedes al Chedraui, pagan en dólares y les regresan el cambio en pesos. Se los toman muy alto, de hecho el tipo de cambio no se compara ni con el banco ni con las casas de cambio. Compran ahí su despensa, compran todo ese show y o vayan a comprar un chicle. Sí, regrésenme el cambio en pesos. Y pagan con uno de $100. Y listo. Una vez que ya teníamos la cuestión de los vuelos, buscamos ahora la opción de cómo nos vamos a mover ya estando en Cancún, porque pues en total nosotros, por ejemplo, éramos 15 personas, entonces entre adultos y niños, y traemos niños pues chiquitos de entre 4 y 3 y 2 años, algo así eran. No te acuerdas quién iba. Entonces eso de estarnos como que moviendo en autobuses, así como que para los que son papás saben que eso es complicado. Nuestra mejor opción para movernos en estas vacaciones fue rentar auto, y en esta ocasión
ocasión, como todas las veces, ya saben que nosotros les súper recomendamos, porque ahí no hay falla, les aseguramos que van a la segura con nuestro amigo de JM Car. Incluso ya ustedes al rentar el auto tan solo se ahorran la cuestión del traslado del aeropuerto hacia el hotel, que normalmente sí sale un poquito caro, porque ya saben que a pesar de que ya entró Uber a Cancún, pues sigue teniendo muchísimos problemas, no pueden entrar al aeropuerto, tienen problemas para entrar a hoteles, entonces forzosamente para salir del aeropuerto tienen que tomar o un taxi o algún transporte colectivo o algo así, pero normalmente la verdad sí es un poquito elevado los costos, por lo que les cuesta el traslado hacia el hotel, ya pagan un día de renta de auto. El traer auto en Cancún les facilita muchísimo las cosas, porque así ustedes pueden trasladarse a las playas que quieran, a los cenotes que quieran, a los parques que quieran, sin necesidad de estar atados a ningún horario. O sea, ustedes se levantan, agarran su auto y para donde apunte el guarache. Y pues como comentario adicional, si a ustedes no les gusta rentar un carro, no tienen licencia o algo por el estilo, el transporte en Cancún es 24 horas. No se preocupen por nada, se pasan ahí en la zona hotelera, la R1, la R2, súper tranquilo, súper a gusto, y cuesta 12 pesos. Solo en la zona hotelera es 24 horas, ya en el resto de la ciudad no, pero bueno, para los que estén en zona hotelera pues tienen esa opción. Igual, junto con pegado, nuestro amigo Humber de Taná Renta de Casitas, tomamos nosotros esa opción en Dreams Lagoon, donde tiene una laguna donde a lo mejor no se tienen que trasladar a ninguna playa. Ahí es una alberquita súper gigante, súper a gusto, tiene camastros, tiene palapas, tiene área de juegos, área de niños y todo ese show. Rentamos 3 departamentos con él, entonces en cada departamento se quedaron 5 personas, súper cómodo. Aquí abajo les vamos a dejar el contacto para que lo busquen y se ahorren mucho en sus vacaciones. Obviamente, como nosotros fuimos en Semana Santa, lo tuvimos que reservar con mucho tiempo de anticipación. Aproximadamente nos gastamos como 300 pesos por persona por noche. Fueron 5 días, súper barato el hospedaje y súper barato el carro. Y pues ya una vez que estuvimos en Cancún, las opciones que nosotros decidimos tomar para poder no gastar tanto, en esta ocasión decidimos no ir a parques, como a cosas que son como más costosas, decidimos hacer cosas como económicas, como irnos a la playa. Nos fuimos, por ejemplo, a Playa Tortuga, rentamos unas mesitas con silla, nosotros llevamos nuestro atún, porque con atún, pero en Cancún. Sí. Llevamos botanita, llevamos nuestra hielera con cervezas, pasamos ahí la tarde a gusto y pues la verdad no nos gastamos mucho. De hecho, estuvimos haciendo cuentas y dijimos, pues estas borracheras no están tan caras. La sombrillita nos costó 350 pesos. Ahí hay un Oxxo cerquita de Playa Tortugas, pero la verdad como que no se los recomendamos mucho porque hay mucha gente, son muy tardados, la atención del Oxxo de ahí. Entonces la verdad no se los recomendamos mucho. Mejor lleven su cerveza, llévense una hielerita, llévense todo, porque si van ahí hay unas filotas incluso para entrar. O sea, está complicado. O tal vez también porque era Semana Santa, a lo mejor en otros días. No, pero hemos ido no en Semana Santa y hemos visto igual fila. Entonces sí, la verdad, ya hasta que llegamos ahí fue como que, no puede ser que a nosotros nos pasó que se nos olvidara que aquí se hace fila. Entonces sí les recomendamos como desde antes ya llevarse sus cosas listas, ya la hielera, la botana, todo. De hecho, vimos un invento ahí súper chido que yo no lo había visto en ningún otro lado. Es como un toldo carpa o algo así. Ya lo busqué en Amazon y es la solución de todo el mundo. Ahí ya nos evitamos que llevar la sombrillita, que llevar el palo y todo eso. Eso cabe en una mochilita así súper chido, súper a gusto. El mejor invento del mundo mundial para ir a la playa. Y pues otro punto también importante, nosotros obviamente no compramos cosas en restaurantes, no compramos cosas como muy caras, sino nos fuimos a un supermercado local. Fuimos a Walmart y fuimos al Chedraui y ahí compramos todo lo de la despensa para toda la semana y cocinamos en los departamentos. La verdad fue una delicia. De hecho, hasta estar como juntos en familia y todo ese show, el cafecito en la mañana y todo, comparte uno de esas cosas y es increíble. Nosotros en la familia lo que hicimos fue como organizarnos en qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué vamos a cenar de los diferentes días y así compramos la despensa conforme así como que, vamos a hacer chilaquiles tal día, pues que las tortillas, que la salsa, que es, pues que vamos a hacer el atún tal día y compramos todo lo del atún. Entonces así fue como nos organizamos y de hecho incluso de comida, me acuerdo que cuando ya repartimos todo, nos tocó de 520 pesos, creo si no mal recuerdo, por persona por todos los días de comida. O sea que nada más un súper ahorro, de verdad. Entonces yo creo que eviten ir a restaurantes. Si ustedes quieren también, igual pueden ir. La casa de los abuelos es una opción, algo barato, bueno, bonito y barato. Hay muchas sucursales en Cancún, pero yo creo que sí les recomendaremos no ir a restaurantes porque con esos 500 pesos yo creo que comen 2 personas. O una y media. Si van como en plan mochilero como este, váyanse al súper y evítense todo eso. Y pues sin lugar a dudas, si ustedes son de aquellos que les gusta llevarle recuerditos a sus familiares, amigos, conocidos o quien sea, para presumirles que andaban en Cancún, tienen varias opciones. No duden en visitar el Mercado 28 porque por ejemplo ahí hemos visto recuerditos desde 10 pesos, que llaveritos, que cositas así en 10 pesos. Entonces pueden llevarse recuerditos para varias personas porque la verdad ahí es económico. También donde hemos visto que son buenos, bonitos y baratos son en el Chedraui. Ahí tienen una sección de recuerditos y son a precios muy accesibles. Entonces ya saben, no vayan a lugares de la zona hotelera donde son muy caros los recuerditos. Váyanse a los mercados, a las cosas locales o bueno, de emergencia, pues ahí en la zona hotelera puede uno agarrar algo muy caro. Por ejemplo, un medicamento que estaba buscando la bebé en ese entonces que estaba enferma, acá nos lo daban 3 veces más caro que en el Chedraui
Chedraui o en algún supermercado. Mucho más caro, porque yo iba a comprar una cajita de pastillas paracetamol y me la daban en 150. La compramos en un súper y me costó 30 pesos. 5 veces más. Ah, sí, 5 veces más. Pues no compren ahí, no les recomendamos comprar ahí, pero de emergencia, pues ni modo. Vayan al Parque de las Palapas, ahí es algo súper chido. Vayan a tomarse una marquesita, vayan a respirar el aire puro, vayan a disfrutar de ese lugar, un elotito o algo por el estilo. De hecho, también ahí hay comidas baratas, desde 50, 100 pesos y uno se surte y están llenonas, están muy buenas. Y aparte, la verdad que es como si fuera una mini feria, por así decirlo. Si no tienes mucha hambre ni nada, pero quieres distraerte un ratito, pues también caminar por ahí. También ya hay lugares donde venden así como recuerditos también ahí. La verdad, sinceramente, ahí sí no hemos checado los costos de los recuerditos. Desconocemos, pero bueno, para que sepan, pues ahí también venden. O venden así como artesanías, cosas así. Entonces, bueno, es un lugar como también para caminar y distraerse por la noche. Si hay alguien que haya comprado recuerditos ahí, déjenlo acá abajito en los comentarios para ver qué tal están, si están baratos, si están bien o están chidos. Chavos, no dejen en saco roto estas recomendaciones. Muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste. Hola. Los queremos ver viajar. Hola. Hola. Ya llegó al final este muchacho. Esperemos de verdad que todo lo que les platicamos aquí les sirva de algo si ustedes planean unas vacaciones en familia. El hotel de Flamingo fuimos ayer. El Hotel Flamingo. Entonces esperemos de verdad que estas recomendaciones les sirvan bastante. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Entonces, muchas gracias. ¡Hola, Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Diles bye. Bye. Diles bye, soy Mario. Bye, soy Mario. Mario. Bye bye.